palabra del Señor, reconociendo que solo en el Señor hay vida y vida eterna. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Amén. Amén. Vamos a iniciar nuevamente meditando en un poderoso versículo. Vamos a meditar en el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo 14, versículo 15. Amén. Amén. Le damos lectura honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Gloria a Dios. Después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea proclamando el Evangelio de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentido y cree en el Evangelio. Amén. Mi alma alaba su nombre. Gloria a Dios. ¿Cómo miramos, hermano Neri, a raíz de este versículo? ¿Cuál es el propósito de Dios para la humanidad entera? ¿Cuál es el propósito de Dios para el mundo entero? Uno de los propósitos de Dios, mi hermano, es desde un principio establecer el reino de Dios. Amén. Sobre esta tierra. Así es. Cuando Jesús, mi hermano, baja a esta tierra, Jesús le hace saber a aquella multitud que el tiempo de Dios se ha cumplido. Amén. Entonces mi alma alaba su nombre. ¿Cuál es el tiempo que Dios les decía que se había cumplido? Es aquella promesa, mi hermano, que el Padre había, mi hermano, enviado, hablado por boca de los profetas, que Él iba a enviar, dice, a su único hijo, el rescate de la humanidad. Amén. Amén. Entonces cuando Él baja, Él le hace saber a aquella multitud, a la humanidad entera, que ya el tiempo ya se había cumplido, que ya el reino de Dios había ya sido establecido sobre esta tierra. Amén. Si bien es cierto, hermano Neri, en Juan capítulo 6, versículo 16, 3:16, las palabras nos narra y nos dice el cumplimiento que Dios hizo sobre esta tierra. De manera, dice, de tal manera amó Dios al mundo, dice, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Alabado sea su nombre. Entonces, ¿cómo miramos, mi hermano, que hace más de 2000 años el tiempo de Dios ya se cumplió sobre esta tierra? Él ya envió a su Hijo el rescate de la humanidad, no con el propósito de señalar al mundo, no con el propósito de condenar al mundo, sino ¿para qué? Para que el mundo sea salvo por medio de su Hijo amado. Entonces el tiempo de Dios, quiero decirte, amigo, ya se cumplió. Ahora solo falta, mi hermano, que tú procedas, mi hermano, a dar el segundo paso. ¿Por qué? Porque el Hijo de nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo, ya pagó el precio, ya hizo el sacrificio, mi hermano, por tus pecados y por mis pecados. ¿Para qué? Para perdonarnos y que hoy nosotros pudiéramos obtener la vida eterna. Dice, ya a ti y a mí solo nos toca dar el segundo paso, que es aceptar a Jesús como nuestro único Salvador y personal. ¿Para qué? Para que el reino de Dios pueda establecerse sobre nuestras vidas, y no sobre nuestras vidas, sino sobre la vida de todos los nuestros, de todos nuestros hijos, de toda nuestra familia, no solamente de nuestra casa, no solamente de la primera generación, sino que en Cristo, mi hermano, la bendición dice que son hasta 1000 generaciones. Hoy venimos a recordarte, hoy venimos a decirte que el tiempo de Dios ya se cumplió. El reino de Dios ya está establecido sobre esta tierra. Lo único que falta, amigo, amiga, que me estás escuchando, tú que no has recibido a Jesús, es dar el segundo paso, es reconocer a Jesús como tu único Salvador, para que puedas tú recibir cada promesa, mi hermano, mi amigo, que está escrita Amén. en la palabra bendita del Señor, que es la única que puede darnos vida en medio de cualquier situación difícil que el mundo está atravesando o que nosotros estamos atravesando. Amén, Amén. Aleluya. Amén. Hermano Neri. Hermano, también en la palabra de Dios vemos muchas sanidades que han sido frecuentes.
si vemos a Zaqueo, Zaqueo fue sanado por el Señor. ¿Y qué significa Zaqueo? Zaqueo significa, una persona que era pura y era inocente, hermano. Amén. ¿Verdad? Entonces era un publicano, dice la palabra de Dios, que tenía mucho dinero. Y este hombre tenía también fama, ¿verdad? Y era de mucho dinero, pero él no tenía a Jesús en su corazón. Entonces, y él era tan chiquito que no podía, fue alguien y le contó, ¿verdad?, acerca de que Jesús sanaba y de que Jesús salvaba, pero él, ¿cómo le puedo decir? Él no podía ver a Jesús porque él era muy chiquitillo. Entonces dice que se subió a un palo de sicamor para ver a Jesús. Y Jesús, desde que lo vio, le dijo: hey, Zaqueo, bájate, mi amigo, porque hoy ha llegado la salvación a tu casa. ¿Verdad? Entonces ahí vemos una de las primeras salvaciones que Jesús hace en ese tiempo. Amén, gloria a Dios, hermano. Es lindo ese pasaje de la vida de Zaqueo. Amén. Dice la palabra que Zaqueo, mi hermano, no podía ver a Jesús a causa de su estatura, porque era pequeño de estatura. Pero dice que él no se quedó ahí, dice, sino que dice que se subió a un árbol llamado sicomoro, dice. Amén. Pero dice que cuando él se subió, Jesús lo ve, dice que se suba, y lo primero, mi hermano, que dice Jesús: Zaqueo, bájate de ahí, porque hoy ha llegado la salvación a tu casa. Hoy voy a morar a tu casa. Amén. Entonces le estaba diciendo a mi hermano Neri, amigo que me está escuchando, a Zaqueo, que era necesario que se bajara de ese árbol llamado sicomoro. ¿Qué significa la palabra sicomoro? No significa, mi hermano, que es una palabra que se revela, que significa orgullo, significa altivez, significa arrogancia, significa, mi hermano, menosprecio. Entonces Jesús, mi hermano, no sé, mi hermano, cuántas veces Amén. Jesús te ha hablado a tu corazón y te ha dicho que Él quiere establecer el reino de Dios sobre tu vida y los tuyos, pero no has querido. Siempre has ponido un obstáculo, siempre has ponido un muro, siempre has ponido esa piedra de tropiezo. Amén. Pero hoy el Señor te dijo, hoy el Señor te dice, como le dijo a este hombre: bájate de ese árbol sicomoro, bájate del orgullo, bájate de la altivez, bájate de la soberbia y reconoce que tú y tu casa necesitan salvación. Por eso hoy te digo que la necesidad más grande, mi hermano, que hoy el hombre sin Cristo se puede encontrar, es recibir a Jesús como su único Salvador, mi hermano. Amén. No hay decisión más grande, no hay decisión más bonita que tú puedas tomar en estos momentos, de reconocer a Jesús como tu único Salvador. ¿Por qué? Porque el propósito del Señor, mi hermano, es bendecir la humanidad completa. El propósito del Señor es bendecir al hombre. Los planes del Señor son más grandes que nuestros planes, y aún sus pensamientos, dice la palabra, hermano Neri, que son más grandes que nuestros pensamientos. Entonces los planes del Señor siempre, mi hermano, van a ser para bien, nunca para mal. Mi hermano, mi amigo que me estás escuchando en estos momentos, quizás muchas veces el Señor te ha hablado a tu corazón a tiempo y fuera de tiempo, y en estos momentos quizás estás lleno de piedras de tropiezo, quizás no aguantas esta situación, has caído en depresión, has caído bajo tu temor, pero hoy te vengo a decir que mi Jesús hoy quiere darte, mi hermano, esperanza, hoy quiere darte vida, hoy quiere sacarte de esa situación para venir, mi hermano, a traer vida, a venir a traer salvación sobre tú y todos los tuyos, así como trajo salvación sobre la vida de aquel hombre llamado Zaqueo. Así mismo Él quiere traer salvación sobre tú y toda tu casa. No sigas más en la arrogancia, no sigas más en el orgullo, no sigas más diciendo yo estoy bien, yo ando bien, cuando de repente sabes, mi hermano, que la necesidad más grande que tú te encuentras en este momento es que alguien venga a saciar tu alma. Te has dado cuenta que no, que todo lo que tienes en este momento, tal vez goce de un trabajo, goce de una familia, goce, mi hermano, de una
de una añadidura, pero Amén, te has dado amén. cuenta que nada ni nadie puede saciar tu alma. Así ¿Por es. qué? Porque hay un espacio en tu corazón que Dios ha dejado dentro de ti y que ese espacio le pertenece a Dios. Así Ese es. espacio, mi amigo que me está escuchando, solo Jesucristo puede llenar tu corazón. Por eso es necesario que en este momento, amigo, amiga, que me estás escuchando, tú puedas recibir a Jesús como tu único Salvador y personal. Amén, hermano Neri. Amén, hermano, y también hablando del mismo capítulo del libro de San Marcos, usted estaba leyendo el libro de San Marcos 14, el 1 al 14, y si baja un poquito y regresa al 13, dice, y estuvo en el desierto por 40 días siendo tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles lo servían. O sea, el Señor ya había pasado por un proceso. Y luego vino Juan y lo bautizó, ¿verdad? Y vio los cielos abiertos. Entonces, cuando todo eso pasaba, Jesús venía bajando por Galilea y venía bajando por todas las ciudades y venía tirando las redes a todos aquellos, llamando a sus discípulos, hey, sígueme tú, hey, tú sígueme. Entonces de ahí empezó a llamar a todos el Señor, tirando las redes, y aquellos ya no fueron pescadores porque pescaban, eran gente del vulgo que pescaban, pero ya después se hicieron pescadores de hombre, porque dejaron todo y empezaron a seguir a Jesús. Y lo mismo estamos, si lo aplicamos en este tiempo, estamos en un tiempo de cuarentena, porque cuando Jesús fue bautizado, él fue llevado por 40 días al desierto, ¿verdad? Y luego regresó. Entonces en este tiempo de cuarentena que nosotros estamos, es un tiempo de prepararnos, tiempo de estudiar la palabra de Dios, tiempo de decir, Señor, perdónanos, porque tal vez no hemos ido de casa en casa, pero estamos tirando la palabra por la tecnología, en todo el mundo que nos escuchan. La palabra de Dios está siendo predicada. No es que han puesto bozal al cristiano, sino que al contrario, se ha soltado la palabra de Dios por todas las redes y el mundo está escuchando y está viendo más salvación, y necesitamos ser salvos de esta perversa generación, como dice la palabra de Dios, hermano. Aleluya, gloria al Señor. Sí, mi hermano, mire que es un número profético. El número Amén. 40 es un número profético. Es un número, mi hermano, donde el pueblo de Israel pasaron por el desierto. Así es un es. número donde, como usted describió en la escritura, que Jesús estuvo en una cuarentena. ¿sí? Pero siempre, mi hermano, de una cuarentena viene una victoria. Así es. El pueblo, después de estar cautivo, de estar por el desierto, mi hermano, ellos recibieron, mi hermano, la tierra prometida que fue Canaán. Así Una es. tierra donde fluye leche y miel, pero para eso ellos tuvieron que pasar primero un proceso, un periodo de prueba. En medio de esta cuarentena, ¿cuál es el propósito de Dios para el mundo entero? No es para que el mundo quede bajo temor. No es para que el mundo, mi hermano, quede bajo el pánico. No es para que el mundo esté deseando la muerte. No es para que el mundo, mi hermano, la Amén. familia se desintegren porque no aguantan la situación. No es para que los hijos se rebelen. Es Así porque es. el Señor quiere traer, mi hermano, un tiempo establecido sobre la humanidad que ya estaba escrito desde hace más de 2000 años, que es establecer el reino de Dios sobre cada casa. El propósito de Dios en medio de esta cuarentena, mi hermano, es traer beneficio sobre la familia, sobre la casa, sobre un país. Es para que el mundo entero, mi hermano, pueda reconocer que solo Jesucristo es la única salvación que nos toca a todos nosotros como seres humanos. Mi hermano, Jesús en medio de este tiempo quiere traer sanidad sobre la casa, quiere traer, mi hermano, libertad sobre la casa, quiere traer, mi hermano, vida eterna sobre la casa. Entonces, tú, amigo que me estás escuchando, tú que no has recibido a Jesús como tu Salvador, tú que no has permitido que el reino de Dios se establezca en tu vida y en tu casa, hoy es el día, mi hermano, hoy es día de salvación para tu vida y toda tu casa. Hoy es día para que tú le abres tu corazón a Jesús y que tú permitas que Jesús, mi hermano, establezca el reino de Dios en tu vida y en tu casa. ¿Para qué? Para traer salvación sobre ti y todos los tuyos. ¿Salvación en qué? Salvación en nuestra salud.
salvación en nuestra paz, salvación en nuestro gozo, salvación, mi hermano, en nuestras finanzas. Y aún hay una salvación más grande que Él, mi hermano, desea, mi hermano, establecer en tu vida y en tu casa, que es la vida eterna. Él quiere librarte de esa condenación. Amén. Dice la palabra, mi hermano, que el hombre sin Cristo dice que está condenado. El hombre sin Cristo, desde que nace, dice, ya sale, dice, muertos en delitos y pecados. Necesita que alguien venga, mi hermano, y le dé vida a su espíritu. Y el único que puede dar vida, mi hermano, y salvación solo es Jesús. Fuera de Jesús, mi hermano, no hay salvación, dice su palabra. Por eso hoy vengo a decirte, hermano, que el propósito de Jesús en medio de esta cuarentena es traer sanidad, es traer libertad sobre tu casa. De la misma manera, mi hermano, que Él trajo sanidad sobre aquella generación cuando Él bajó a la tierra, trajo sanidad sobre aquella mujer que estaba enferma de un flujo de sangre, trajo liberación sobre la hija de aquella mujer que estaba, mi hermano, poseída con un espíritu del enemigo, trajo, mi hermano, salvación sobre la vida de Zaqueo. Así mismo Dios quiere bendecir tu vida y toda tu casa. El propósito del Señor no es que tú sigas así. El propósito del Señor no es que tú, mi hermano, sigas viviendo en el mismo pecado. No es que tú, mi hermano, sigas enfermo. No es que tú, mi hermano, sigas cautivo, sigas encadenado bajo el pecado. Él quiere traer salvación. Amén. Él quiere traer libertad. Pero es necesario, mi hermano, que tú tomes el segundo paso que te corresponde. Él ya hizo todo. Él ya pagó el sacrificio. De manera que dice la palabra que Él ya se llevó toda maldición de pecado allá en la cruz, la clavó, dice. Y todas enfermedades Él la clavó en la cruz, dice. Y toda acta, mi hermano, de decreto que era en contra de mi vida y de la tuya, Él ya la clavó en la cruz. Ya no hay condenación ya para los que están en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué te impide, amigo, que me estás escuchando, reconocer a Jesús como tu Salvador? No hay nada que te impida. ¿Ah? Dios siempre, mi hermano, se está mostrando como un caballero. El deseo de Dios es que tú puedas dar el primer paso, ese paso de valiente, ese valiente que reconoce que necesita el perdón de Dios, que reconoce que somos pecadores, que reconoce que solo en Jesús hay salvación. Dice Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta y llamo, dice, y toco. Si alguno abre su corazón, dice, yo entraré a él, a ti, y yo entraré a ti, y los dos, dice, cenaremos juntos, dice. El Señor quiere traer sobre tu vida, sobre tu casa, salvación, paz, gozo. Ya no sigas en esa atmósfera de presión, ya no sigas en esa atmósfera, mi hermano, de esclavitud. Ya no sigas, mi hermano, sintiéndote triste porque no hayas que hacer ya con tu vida. Ya no aguantas, mi hermano, el pecado que hay dentro de ti. Muchas veces quieres cambiar, pero no puedes. ¿Por qué? Porque nadie puede cambiar por propia voluntad humana, sino solamente Cristo. Muchas veces hay hombres en estos momentos que en medio de su casa están sufriendo. ¿Por qué? Porque están reconociendo que están amarrados bajo un vicio. Muchas veces sus seres queridos están viendo su situación y les da tristeza y ellos quieren cambiar, pero ellos no pueden salir del vicio. Hoy vengo a decirte que hay uno que sí te puede libertar si tan solo le abre su corazón, si tan solo, mi hermano, corre en esa palabra que está escrita en Apocalipsis 3:20. Dios es todo un caballero. Él quiere traer salvación sobre tu casa, pero Él desea, Él necesita que tú puedas abrirle tu corazón a Jesús para que Él entre en tu vida y también, mi hermano, establezca el reino de Dios sobre tu casa, así como lo hizo con aquel hombre llamado Zaqueo. Zaqueo se desprendió del orgullo, de la altivez, de la vanagloria. Él reconoció, mi hermano, que toda la riqueza que él tenía, que las posiciones que él tenía, que toda la abundancia de materiales que él tenía, aún dentro de su casa, no podían saciar su alma. Algo hacía falta dentro de él. Algo hacía falta que él necesitaba que alguien lo libertara.
Y es Amén. que ese alguien, él pudo reconocer que se llamaba Jesús de Nazaret. Amén. Amén, hermano. Amén, hermano. Acerca también de la palabra de Dios que dice usted, ¿qué te impide? Vemos aquí a Felipe cuando se le acerca al etíope, ¿verdad? Y le dice, pero sí entiendes lo que lees. Y lo vemos en Hechos 8, 26 al 39. Y se volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo a Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Y vemos también, hermano, que entonces el etíope, Felipe, al explicarle al etíope este libro de Isaías, entonces el etíope vino y le dijo, hey, aquí hay agua que me impida que seamos bautizados, ¿verdad? Entonces Felipe lo bautizó, descendieron al río, dice, porque descender y bajar son cosas muy diferentes. Entonces descendieron al río y fue bautizado Felipe, ¿verdad? Entonces ahí el etíope fue... Amén, hermano. Sí, es bonito. Fue porque predicando la palabra. imagine cuál fue el propósito de Dios sobre este eunuco, sobre este etíope. Es traer gozo sobre él. Amén, Es traer alegría sobre él. Así es. Dice la palabra que cuando una vez que Felipe dice, fue llevado, dice que aquel etíope dice, empezó a gozarse. ¿De qué? De lo que Jesús trajo sobre su vida. Amén. Él experimentó la salvación de Cristo. Pero ¿cómo? Él tuvo que correr en pos de la palabra que el Felipe le había enseñado. Así Este es. hombre estaba leyendo la escritura, pero no le entendía. No le entendía. Tuvo que el Señor enviar un siervo del Señor para explicarle cuál era el propósito de Dios en sí, que era Amén. reconocer a Jesús como nuestro único Salvador. Así Entonces él corrió en esa palabra. ¿Cómo podemos hoy en día revelar esto, mi hermano? Muchas veces allá afuera nos podemos encontrar muchos etíopes, Así es. Amén. muchos eunucos, muchos Nicodemos que están llenos de la palabra de Dios, que se saben desde Génesis hasta el libro de la Revelación, Apocalipsis, Amén. pero no hay alguien todavía que les enseñe la revelación de Dios. No hay alguien todavía que les explique cuál es el propósito de Dios. Quizás tú que me estás viendo sea un etíope, sea un eunuco, tal vez sabes mucho de la palabra, tienes mucho conocimiento, pero quizás no has hecho lo más importante, que es recibir a Jesús como tu único Salvador. En aquel día, mi hermano, no es el conocimiento de la palabra lo que nos va a salvar. Amén. No es, mi hermano, las buenas obras que nosotros vamos a hacer que nos va a salvar. Solamente nos va a salvar en aquel día final el haber aceptado a Jesús como nuestro único Salvador. Amén. Grábate tú esto, amigo, tú que me estás escuchando, tú que dices conocer la palabra de Dios, que quizás lo tienes todo, que Dios está contigo, que no te hace falta nada, pero que sabes en tu corazón que sigues rechazando a Jesús, que Él es tu único Salvador y que tienes que confesarlo y reconocer que solo por medio de Gloria a Él Dios. hay perdón de pecado. Amén. Por eso, mi hermano, aquel siervo de Dios, aquel profeta llamado Juan, aquel en cual se encontraba encarcelado, dice la palabra que lo leímos, dice que cuando él mira a Jesús de lejos, algo que me impacta, hermano, es que le hace saber a la humanidad y le dice, he aquí viene el Cordero, el que quita el pecado de la humanidad. Aquel siervo llamado Juan, que aún estaba encarcelado en ese momento, él reconoció la autoridad del misionero Jesucristo, que solo Él tenía la autoridad de perdonar pecados. Y delante de Él no hay pecado que Cristo no pueda perdonar. Por eso hoy te invito, amigo, que me estás escuchando,
que me está escuchando, que quizás no te hace falta nada, que quizás cree, mi hermano, que ya tu vida ya está asegurada, porque ya confías, mi hermano, en lo que tienes. Hoy quiero decirte, mi hermano, que el que no tiene a Cristo, dice, todavía está muerto en vida, dice la palabra, pero aquel que tiene a Cristo, dice que aquel, aunque aún esté muerto, vivirá. La mejor decisión que tú puedes correr en este momento es correr bajo el consejo de la palabra y no en tu propia opinión, y empezar tú a reconocer que Jesús es nuestro único Salvador, y como dice la Escritura, que delante del Señor se doblará toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, que Él es el Salvador del mundo. Por eso, en medio de esta pandemia, mi hermano, ¿cómo podemos ver, hermano Neri, cómo los doctores llenos de sabiduría humana, aún muchos se están empezando, mi hermano, a arrepentir y a reconocer a Jesús como su Salvador? Porque esa palabra, que se doblará toda rodilla, mi hermano, aquí en la tierra, va a traer cumplimiento, y está trayendo cumplimiento. Estamos viendo donde todos aquellos ateos que después de no creer en Dios, al ver los milagros que Dios está haciendo en medio de esta pandemia, cómo ha traído sanidad a muchas personas, cómo ha traído salvación a muchas personas, aún a ellos mismos, aún a los mismos doctores, aquellos doctores que se han aferrado en su propia inteligencia, en su propia opinión, pero que han reconocido que solo Dios es el que puede hacer algo en medio de esta pandemia, y al ver ellos la mano poderosa de Dios en esa situación en la que se encuentra, muchos están corriendo a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque el hombre, mi hermano, está entendiendo, mi hermano, que la única salvación que nos queda solamente se llama Jesucristo. No hay posición que nos pueda libertar, no hay economía que nos pueda librar, no hay, mi hermano, inteligencia humana que nos pueda libertar. El único que nos puede traer libertad, mi hermano, el único, mi hermano, que pueda traer salvación en medio de este tiempo, se llama Jesucristo. Por eso hoy vengo a predicarte, hoy vengo a decirte que hoy más que nunca corra a los pies de Jesús. El tiempo se está agotando, el reino de Dios ya se ha cumplido, ya se ha establecido sobre esta tierra. Hoy yo te invito a que puedas tú entrar a ese reino de Dios y puedas tú recibir salvación, y no te aferres ya en tu propio conocimiento, en tu propia sabiduría, en lo que tienes, mi hermano, como aquel hombre llamado Nicodemo, sino que tú puedas reconocer, mi hermano, que necesitas nacer de nuevo, necesitas que venga alguien y que te libre de la condenación y que te venga a dar vida eterna. En aquel día, mi hermano, mi amigo, no va a haber excusa. Quiero decirte una palabra de parte del Señor. Nadie va a ir al cielo por ser bueno, por tener la riqueza más grande en esta tierra. Nadie va a ir al infierno por ser tan malo, por cometer los pecados más grandes. La decisión de ir al cielo o de ir al infierno, tú y yo la tomamos en esta vida mientras respiramos este aire que Dios nos da. ¿En qué? En solo hay una decisión. En algo se basa, hermano, nuestra salvación o nuestra condenación. Es el recibir o rechazar a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único Salvador. ¿Por qué? Porque hay un mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre. Él ha venido, mi hermano, a esta tierra a dar, mi hermano, salvación a la humanidad entera. Dice la palabra, mi hermano, amigo que me estás escuchando, que el deseo del Señor no es que nadie perezca, dice, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el lago de fuego no fue hecho para ti. Tú fuiste creado a imagen y semejanza del Señor. El lago de fuego, dice la palabra, que fue hecho para Satanás y sus ángeles caídos. Mi hermano, tú tienes que tomar decisión hoy. Hoy es el día de salvación, no es mañana, de empezar a reconocer a Jesús como tu único Salvador. La necesidad más grande, mi hermano, que tú puedes tener en este momento es esa, es reconocer a Jesús como tu único Salvador. Hoy miramos, mi hermano, a pesar de esta situación, una mala noticia familiarmente, pero al final quizás sea una buena noticia delante del Señor. Muchos aún bajo la promesa
el Señor se los ha llevado de esta tierra en medio de esta pandemia. Pero quiero decirte que no es la pandemia que se los ha llevado. Es mi Señor se los ha llevado. Pero se los ha llevado a un mejor lugar. Ellos están descansando en la presencia del Señor. Están en un mejor lugar. Amén. Amén. ¿Por qué? Amén. Porque el vivir de el apóstol Pablo es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, no importa, mi hermano, si la muerte se sorprende. Lo que importa es que si tu vida está preparada para la muerte o para la venida del Señor. Quiero que tú te hagas esta pregunta y tú puedes reflexionar en tu corazón. ¿Qué pasaría si la muerte te sorprendiera? Muchas veces declaramos pensamientos humanos y escuchamos decir, ya está descansando en la presencia del Señor o está en un mejor lugar. Pero en nuestro fondo Amén. sabemos que hay una tristeza No es así. que no es así, como el hombre dice. Amén. En nuestro fondo hay una tristeza que no está en este mejor lugar. Quizás se encuentra atormentado como se encontraba aquel hombre rico que nos narra la vida de Lázaro. Y tristemente, mi hermano, así es la decisión que tomamos cada quien. Por eso el Señor hoy te viene a dar libre albedrío para que tú decidas qué decisión quieres tomar, para dónde tú quieres decidir ir después de esta vida. La mejor decisión, mi hermano, es que nosotros reconozcamos a Jesús como nuestro único Salvador. Solo así nosotros podemos tener nuestra vida asegurada. Y no solamente esta vida, sino la vida venidera, la vida eterna, dice. Aquel hombre llamado Lázaro, no importó la situación en la que él vivía, pero en él tenía esperanza que después de esta vida iba a disfrutar en la presencia del Señor. No importa, amigo, en qué situación tú te encuentres en este momento. Quizás te hace falta trabajo, quizás te hace falta salud, quizás te hace falta una restauración en tu hogar. Pero hoy quiero decirte que si no has recibido a Jesús, lo que más te hace falta es que tengas a Jesús en tu corazón. Hermano Neri. Sí, hermano, aquí el apóstol Juan dice, en verdad quien me encuentra halla la vida y recibe el favor del Señor, ¿verdad? O sea que nosotros tenemos que estar buscando constantemente, ¿verdad?, nuestra salvación, porque ya no es tiempo, hermano, de estar perdiendo el tiempo. Amén. Hemos estado dormidos en la ceniza, hermano. Es tiempo de que nosotros nos enfoquemos en el Señor Jesucristo, porque nosotros no le estamos dando una religión. Nosotros le venimos a predicar acerca de la palabra del Señor, acerca de nuestro Señor Jesucristo, que Él es nuestro Salvador, que de Él dependemos nosotros. Cada día de su sangre somos libres, hemos sido justificados por la palabra de Dios, somos salvos, y la sangre de Jesucristo que Él derramó en la cruz del Calvario, esa sangre, hermano, no es en vano. La sangre que el Señor Jesucristo derramó en la cruz del Calvario, déjeme decirle que esa sangre no es en vano. Mucha gente dice que esa es un precio, pero quiero decirle que es un precio muy alto que el Señor pagó por nuestro pecado, y todos necesitamos correr a la palabra de Dios, necesitamos el arrepentimiento, necesitamos a la salvación, porque el Señor descenderá muy pronto y va a ser lamentable, hermano, el día que usted haya escuchado la palabra de Dios y no haya obedecido, porque la desobediencia, dice la palabra de Dios, que trae consecuencias. Amén. Si usted obedece la palabra de Dios, dice que el Señor lo alcanzará las bendiciones, pero si no obedeciera la palabra, dice, acontecerá, dice la palabra. Aleluya, amén. ¿Verdad? Y que también las maldiciones lo van a alcanzar. ¿Y cuáles son estas maldiciones que pueden alcanzar al morador de la tierra? Es
no haber obedecido a la palabra de Dios, no haber creído en el Señor Jesucristo, porque no es el Señor, sino es la palabra lo que lo condena. Amén, así es, hermano. Gloria al Señor, amén. Queremos bendecir a todos aquellos hermanos, amigos que pues se están conectando en esta red, están escuchando la palabra de Dios, se están fortaleciendo por la palabra del Señor. Bendigo a cada hermano, amigo, al hermano Ramón Gamoneda, que Lucio La Selva lo bendigo, a mi tía Celina Ulloba, a la hermana Yesenia, a la hermana Orlando Correa, a nuestra pastora Sandra Nava, a la hermana Jessica Ortiz, Carmen de la Rosa, lo bendecimos, declaramos, Señor, que la salvación llega sobre su casa, en todas las áreas de su vida. Declaramos que Jesús mora sobre ellos y que reciben según la necesidad que hay sobre su casa. Amén. Él es el Salvador del mundo y Él sigue siendo nuestro Salvador cada día. Sabemos que en medio de esta situación todos, mis hermanos, tenemos necesidad. Todos necesitamos que Jesús venga y nos dé salvación cada día. Amén. No solamente la vida externa, que es lo primordial, pero nosotros necesitamos que el Señor traiga muchas veces salvación en medio de las pruebas que nosotros estamos atravesando como hijos de Dios. Amén. Entonces declaramos los cielos abiertos sobre sus vidas. Y así mismo, hermanos, continuamos con la palabra del Señor. Entonces, Cristo siempre, su propósito es venir a libertar al cautivo. Uno de los propósitos del Señor es libertar al cautivo también. Amén. Por eso es que Juan 8:32-36 dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Así que si el Hijo os libertare, seréis realmente libres. ¿Libre de qué, primeramente, hermano? Libre de la condenación. ¿Libre de qué? Libre para predicar su palabra. ¿Libre de qué? Libre para alabar su santo nombre. ¿Libre de qué? Libre para bendecir, para hablar de sus maravillas. Amén. Entonces Dios quiere traer libertad sobre tu vida y sobre tu casa. El Señor quiere traer un avivamiento de su Santo Espíritu sobre nosotros en medio de este tiempo que estamos atravesando. Nosotros tenemos que tomar este tiempo, mi hermano, como un beneficio para nuestras vidas. Reconocer y saber que todo proceso, mi hermano, va a traer beneficio a nuestras vidas, a nuestra casa, a nuestra nación y a todo el mundo entero, si de esa forma nosotros lo miramos. Pero si lo queremos ver que los procesos van a traer destrucción, mi hermano, lamentablemente necesitamos que Jesús venga a traer salvación. Amén. Y a que Él venga a cambiar, a trastornar nuestros pensamientos y cambiarnos y podernos dar pensamientos de reino. ¿Para qué? Para poder reconocer, mi hermano, como está escrito, que todo lo que obra para bien, para los que aman al Señor, para los que son conformes, llamados al propósito de Dios. Entonces mi palabra en medio de este tiempo, hermano, que estamos atravesando, es poder nosotros creer y tener la sinceridad en nuestro corazón que todo lo que obra va a obrar para bien, para los que amamos al Señor y los que somos conformes al propósito del Señor. No es para atemorizarnos, no es para angustiarnos, no es para entristecernos. El Señor quiere traer gozo sobre nosotros, aún como hijos de Dios, y sobre nuestra casa. Por eso es que el apóstol Pablo, hermano, me impactaba, porque él les hacía saber escribir a los tesalonicenses cuando él se encontraba preso a causa de la obra del Señor. Amén. Y es que algo que me impacta, que él les dice: amados hermanos, quiero que sepan que las cosas que han venido a sucederme, solo ha venido, dice, venido a sacar provecho, dice, para mi ministerio, para mi progreso del evangelio, dice. ¿Para Amén. Qué? Para que muchos vengan a los pies de Cristo y de que aún muchos hermanos se atrevan a hablar más de Jesús. Entonces, en medio de cualquier situación que nosotros estemos atravesando, mi hermano, el propósito del Señor es llenarnos de su Espíritu Santo, traer gozo. ¿Para qué? Para que nosotros nos atrevamos más
a hablar de Cristo. ¿A qué? A testificar las maravillas y los prodigios que Dios hace a todos aquellos que corren a sus pies. ¿Para qué, mi hermano? Para que el mundo pueda reconocer que solo hay un Salvador entre Dios y el hombre, que es Jesucristo. Amén. Amén. Por eso hoy vengo a invitarte, a decirte que puedas tú recibir una palabra de fortaleza y que salga de ese temor, de esa preocupación, Gloria de a esa Dios, tristeza. aleluya. No importa lo que hemos perdido en medio de esta pandemia, pero Amén. algo que sí vengo a decirte, que si nos mantenemos fiel hasta el final de esta pandemia, Dios ha prometido traer un avivamiento. Así es. Un avivamiento, una llenura de gozo, una llenura de su gracia. Aleluya. ¿Por qué? Porque en medio de cada proceso tiene que venir una bendición. Pero para que nosotros podamos recibir la bendición es necesario permanecernos fiel hasta el final de la prueba. Como Job pudo recibir, mi hermano, la doble bendición, la doble multiplicación. Como hermano Neri dice que Job se mantuvo fiel hasta el final de la prueba, hasta el final del tiempo malo que él estaba atravesando. Dice que todo el mundo lo abandonó, aún hasta su propia esposa. Su economía se le vino abajo, su salud se le vino abajo, pero él permaneció fiel hasta el final, y por haber permanecido Amén. fiel, dice la palabra que Dios le multiplicó y le dio el doble de cuanto tenía. No importa, hermano, lo que hemos perdido en medio de esta pandemia. Quizás muchos, mi hermano, están pasando procesos de enfermedad, procesos económicos, pero hoy quiero decirte, hermano que me estás escuchando, mantente fiel hasta el final. Ten fe en Dios que Él va a hacer la obra en tu casa. Ten fe, mi hermano, créele al Señor. Dice la palabra, mi hermano, que es necesario que los que se acercan al Señor puedan creerle que le hay y que Él es galardonador de todo lo que le buscan, mi hermano. ¿Por qué? Porque sin fe dice que es imposible agradar al Señor. Mantengámonos fiel hasta el final de esta prueba, mi hermano. Y yo puedo asegurarte, puedo testificarte, mi hermano, que Dios va a recompensarnos grandemente a todos aquellos que nos mantengamos fieles en medio de esta pandemia, y que aún en medio de esta pandemia nos levantemos a hablar más de Cristo. En medio de nuestra situación nos levantemos a hablar más de Cristo, y que le hagamos saber al mundo entero que todo aquel que en Él cree no va a ser avergonzado. Amén. Yo Amén. tengo a mi hermano casi 12 años en el Evangelio de Cristo, y si tú me preguntas a mí cómo me ha ido, yo con mucha razón, yo te puedo decir que si estos 12 años atrás volvieran a retroceder, yo con mucha razón levantaría mis dos manos y diría: acepto no solamente una vez, sino 2 veces a mi Señor Jesucristo. Amén. ¿Por qué? Porque no he sido avergonzado. No te estoy diciendo que no he pasado pruebas, no te estoy diciendo que no he sido atribulado, pero en medio de la prueba, mi hermano, Dios me ha dado la victoria, porque su palabra está escrito que todo aquel que en Él cree no va a ser avergonzado. Amén. Amén, gloria al Señor. Hermano Neri. Así es, hermano. Y pues nosotros también venimos de diversos iglesias, se podría decir, ¿verdad? Pero el Señor nunca los ha abandonado. Amén. Nunca los ha abandonado, y siempre hemos seguido bajo la mano del Señor, siendo guiados. No es como usted dice, hermano, que pruebas todo el mundo tiene. Amén. Pero dice la palabra: seguir mi yugo, que es más fácil y ligera mi carga. O sea, no es que si aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, y que de hecho tenemos que hacerlo, no va a haber pecado o no va a haber situaciones difíciles. Claro que vienen días difíciles, claro que vienen tiempos largos, tiempos
lúgubres, dice la palabra de Dios, tiempos de oscuridad, especialmente lo que estamos viviendo ahorita en estos tiempos. Pareciera ser que son tiempos lúgubres, donde el tiempo y la venida del Señor se está acercando, y necesitamos, y podemos ir recogiendo espigas a lo largo de la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, y siempre la palabra de Dios nos trae al mismo punto, que necesitamos obedecer su palabra y necesitamos creerle a Él, que Él es nuestro Salvador y que Él nos va a sacar de esta pestilencia, hermano, donde estamos, estos días de tiniebla. Al reconocer que Él es nuestro Salvador, Él los va a sacar de esos tiempos de tiniebla y los va a poner en su luz admirable, porque Él es la luz. Él es la luz de los hombres, dice el Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios, hermano. Así es, amigo y hermano, que tú has escuchado esta palabra. Creemos en el nombre de Jesús, que ha sido de mucha fortaleza para tu vida, ha traído libertad, ha traído esperanza y ha traído salvación a muchos, mi hermano, que la han escuchado y que continuamente la van a escuchar. Pero hoy quiero decirte cuál es el propósito principal del tema. ¿Qué es lo que Dios quiere decirte? Es que la necesidad más grande que hoy puedas tener es a Jesús en tu corazón. Amén. Él se presenta como todo un caballero. Él dice, como dice Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien abre la puerta de su corazón, yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. El Señor te hace una invitación, pero la decisión tú la tomas. Y es una decisión de un valiente. Y un valiente no es aquel que huye de su casa. Aleluya. No es aquel que está dispuesto a quitarse la vida con el vecino porque no aguanta la inflación. Amén. Un valiente es aquel que reconoce su condición delante del Señor y que reconoce que necesita perdón de pecado. Un valiente es aquel que reconoce que su vida está bajo condición, bajo condenación. La palabra nos manda, mi hermano, a Mateo a decirnos, ven, dice, y predican el evangelio, dice, a toda criatura. El que crea y fuere bautizado será salvo, pero el que no, desde ya ha sido condenado. El hombre sin Cristo está condenado. El hombre tiene que reconocer que la mayor necesidad que necesita es que alguien lo liberte de esa condenación. Y solo Jesús puede hacerlo. Necesitas reconocer a Jesús como tu único Salvador. Ya no sigas ya entristeciéndote por lo que has de comer. No sigas entristeciéndose. ¿Qué va a pasar de tu negocio, de tu familia? Preocúpate por tu condición en la que estás en estos momentos. Jesús no solamente quiere venir a traer sanidad sobre tu cuerpo, no solamente quiere venir a traer libertad sobre tu casa, sino que quiere liberarte de la condenación y darte la vida eterna. No hay regalo más grande, mi hermano, mi amigo que me estás escuchando, que recibir la bendición de Dios. Amén. Amén. Dice la palabra que la bendición de Dios es la que enriquece y que no añade con ella tristeza. ¿Y cuál es esa bendición de Dios? Es su Hijo amado, Jesucristo. Él es el único que no añade tristeza, sino que nos llena de gozo, de paz, de esperanza. Él nos provee, Él nos da salud, Él nos da sanidad y medicina aún, no solamente a nuestro cuerpo, sino a nuestra alma. Estamos cautivos en el resentimiento, en la falta de perdón. Estamos pensando en hacer venganza. Ya no hay tiempo ya. Dice la palabra que aquel hombre llamado el apóstol Pablo decía, basta ya con el tiempo que anduvimos viviendo, dice, en nuestra vida pasada. Que el tiempo que resta lo vivamos para Cristo. Hoy quiero recordarte nuevamente a ti, amigo, que estos días que restan, que puedas tú vivirlos para Cristo. Que puedas tú reconocer a Jesús como tu Salvador. Cristo ya viene, el tiempo se agota, el tiempo se acaba. Él no quiere que tú te pierdas, sino que tú procedas al arrepentimiento. Acércate a Cristo.
Tú me puedes decir, hermano Marcos, y entonces, ¿qué tengo que hacer si tú estás muy lejos? Cerca de ti está la palabra, dice. Cerca de ti está la palabra que predicamos, la palabra de salvación. Dice Romanos capítulo 10, versículo 9, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es nuestro Señor y creemos en nuestro corazón que Él resucitó de entre los muertos, seremos salvos, dice. Porque con la boca, dice, se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Cerca de ti está la salvación, en tu boca. Solo necesitas doblar tus rodillas a donde estés y empezar a reconocer a Jesús como tu único Salvador. Llama a un amigo que sea cristiano, llama a un familiar que sea cristiano y llámale y dile: he escuchado una palabra y quiero correr en pos de ella. Quiero recibir el gozo que viene de Dios. Quiero recibir salvación y que oren por ti. Dios te bendiga y te guarde. Declaro que la salvación va a llegar sobre tu vida y toda tu casa. Vamos a orar declarando palabra de vida y no de muerte, palabra de sanidad y no de enfermedad, palabra de liberación y no de cautividad. En el nombre de Jesús, yo creo a la palabra enviada. Yo no sé si tú que me estás viendo, tú puedes creer, tú puedes tener fe a la palabra enviada y puedes unirte a mi fe, así mismo como aquel cinturón le dijo al Señor Jesucristo: no hay necesidad que tú vayas a mi casa, con solo que tú envíes la palabra a mi siervo, Él sanará. Y dice la palabra que aquel cinturón, dice, cuando llegó a casa, dice que halló a su siervo sano y preguntó a qué hora había recibido sanidad, y dice que le dijeron que era a tal hora, y él se dio cuenta, mi hermano, que fue la hora que Jesús envió palabra de sanidad sobre su siervo, y él empezó a glorificar a Dios. Únete a la fe de la palabra enviada. Hoy vamos a orar por tu vida, vamos a orar por tu casa y vamos a orar por cada necesidad, que Dios traiga salvación sobre tú y los tuyos. Padre, en el nombre de Jesús, hoy venimos, Padre, a interceder por la vida de cada amigo, de cada hermano, de cada familia, Padre. Tu palabra dice, Señor, que tú nos has dado autoridad, Padre, para estar en la tierra y estar en los cielos, para desatar en la tierra y desatar en los cielos. Padre, nosotros venimos, Dios mío, como un centinela, como un atayala. Padre, hoy nos paramos a la brecha a interceder por cada amigo y por cada familia. Aquellos, mi hermano, que están prestando atención, que han prestado sus oídos, su corazón, yo te ruego, Padre, cualquiera que sea su necesidad, que tú, Padre, seas enviando una palabra de vida, Señor, una palabra de fortaleza, que seas tú enviando sanidad divina, Señor, sobre su cuerpo, y que puedan levantarse de esa situación, Padre, en el nombre de Jesús. Aún aquellos que están condenados, Señor, puedas tú llevar arrepentimiento y que puedan ellos recibir vida eterna, recibir salvación, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Yo declaro que tu palabra no regresa vacía, sino que cumpla el propósito por la cual tú la envías sobre cada corazón, Señor. Ahora mismo, Señor, yo declaro vida y vida en abundancia sobre cada uno de ellos, Señor. Gracias, Señor, te damos, porque creemos que tu Espíritu Santo llega donde nosotros no podemos llegar. Él desde allá, Padre, está llegando como un poderoso viento, Padre, llevando consuelo, llevando ánimo sobre aquellos, mi hermano, que están desanimados, Señor, y aún, Padre, recibiendo un espíritu de valentía, de poder y de dominio propio sobre todos aquellos que están bajo temor, Señor, creyendo, Padre, que tú has prometido, Señor, estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Amén, Señor, y amén. Gracias, Jesús.